Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola de naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Amigos, amigas, hemos querido visitar el centro de salud de la parroquia de San Rafael de la Laguna. Este centro de salud es tipo A. Nos encontramos con el doctor líder Edgar Almeida, quien muy amablemente nos ha aceptado para conocer un poquito más. Hemos estado en nuestro proceso fomentando para dinamizar la economía local, pero muy importante, queremos saber el aspecto de los servicios de salud, cómo está funcionando para que la gente pueda tener un poquito más de confianza. Doctor, ¿qué servicios nomás presta aquí dentro del subcentro de salud? Bueno, un saludo cordial a todos los que nos estén viendo. Los servicios que prestamos aquí son de medicina general, medicina familiar, también tenemos obstetricia y odontología. Veo los protocolos de bioseguridad con los que están siguiendo. En la entrada hay una carpa de tamizaje, si no me equivoco. ¿Cuál es el proceso que hacen en la carpa que está en la parte exterior? La carpa que tenemos en el exterior es para triaje respiratorio exclusivamente. Es decir, nos llegan consultas con cuestiones respiratorias como tos, dolor de garganta, tal vez rinorreas, y las personas que vienen, sean niños, adultos mayores, adultos en general, pasan a ese lado de la carpa, ¿sí? Es decir, las personas que vengan por cualquier otra dolencia, es decir, controles de presión arterial, controles de glucosa, revisión de exámenes, o que vengan por odontología o embarazaditas, se les tiene separados. Ellos ingresan a la sala de espera, mientras que las personas que tienen alguna sintomatología respiratoria se les hace una valoración fuera de la unidad, y bueno, dependiendo de la evaluación médica se toma una u otra conducta en torno a esto del COVID-19. Ya, claro, todos estamos enfocados a esta pandemia. Seguidamente, usted me mencionó alrededor de 4 servicios: medicina general. ¿Se dispone del personal adecuado para cada una de esas áreas que usted me mencionó? Sí, tenemos, en este momento nos quedamos 2 médicos generales. Ya, justamente, perdón doctor que le interrumpa, justamente esto le hago la pregunta es porque en el proceso de la emergencia sanitaria el subcentro de salud quedó con un mínimo de personal. Si retornó o se amplió el personal aquí en el subcentro de salud, es lo básico que queremos saber. Bueno, siempre se ha manejado un mínimo de 2 médicos en esta unidad de salud. Nosotros nos quedamos 1 año únicamente trabajando en esta unidad de salud. Este año, desde enero, ingresamos 2 nuevos médicos más. En el 2019 estaban únicamente 2 médicos para medicina general, y esta vez trabajamos 3. Pero como le comento, este septiembre ya sale una doctora que cumple su año de salud rural, y nos quedaríamos 2 médicos. Como le digo, históricamente se ha estado trabajando medicina general con 2 médicos de esta unidad. Aparte tenemos la especialista en medicina familiar que nos acompaña los lunes y martes en esta unidad de salud, que nos ayuda con los casos que requieren una complejidad mayor de atención que podemos resolver nosotros en nuestra unidad de salud. Sumado a esto, la doctora odontóloga también ya está de salida, cumpliendo su año de salud, y llega un nuevo compañero odontólogo asimismo que se incorporará en la segunda semana de septiembre, después de las capacitaciones respectivas que recibe el nuevo personal que se incorpora en el mes de septiembre, ¿no? Y bueno, la doctora obstetra, que igualmente ella sí nos acompaña hasta el mes de diciembre. Doctor, le comento un poquito.
Se ha hecho un pequeño diagnóstico antes de venir acá, de los pacientes, de las cuales están haciendo. Se ve alta demanda a odontología. Y creo que hay unos cupos limitados. ¿A qué se debe? O una explicación para que nuestros seguidores tengan clara la idea. Claro, sí. El motivo, vea, cuando inició todo esto de la pandemia, fue un problema, sí. Mucho personal pidió teletrabajo, directamente odontología, no solamente aquí en San Rafael, sino en todas las unidades, salió a teletrabajo, ¿sí? Por la problemática de... Por seguridad personal. Claro, el odontólogo al trabajar con la boca, exacto, y al trabajar con equipos que movilizan, digamos, secreciones, por decirlo de alguna manera, como es la turbina, que al momento de que hace una limpieza, esa pequeña partícula de agua que entra en contacto con la boca después se esparce, eso genera un problema. Entonces después tomaron la decisión de que los compañeros odontólogos retornen a las unidades, pero solo atiendan emergencias, ¿sí? Entonces, dado esta situación, se está indicando únicamente 5 turnos, porque esos 5 turnos no necesariamente quiere decir que sean emergencias, ¿sí? Nuestra unidad, la doctora está trabajando, como le digo, no solo emergencias, sino las dolencias que tienen que ver la parte odontológica, pero con esa restricción de 5 turnos. Y la restricción de los 5 turnos es porque, como les explicaba, hay esta situación de que el agua en contacto con la boca y todos los equipos que utiliza generan este esparcimiento. Entonces, no es lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Por ejemplo, en 30 minutos ya podía tener su atención y en 30 minutos llegaba el otro paciente. Ahora esto es el doble de tiempo, porque después de cada paciente la doctora realiza una desinfección, y es una desinfección terminal, es decir... Valga la aclaración, tenga la gentileza, esta partecita quiero que me repita. Amigos, pongamos mucha atención a este proceso. Justamente el por qué se demora los 5 turnos al día, porque para nosotros es incómodo, pero valga la aclaración, tenga la fineza, doctor, repítame esa parte. Claro, les comentaba, se hace una desinfección después de cada paciente, cosa que hace que se demore el doble de tiempo. Es decir, se demora 30 minutos atendiéndole y otros 30 minutos limpiando para que el siguiente paciente tenga la seguridad de ingresar al consultorio. Y como le digo, es una desinfección, una especie de desinfección terminal que le decimos, es decir, usamos productos de cloro, se limpia el suelo, se limpia el sillón, todas las superficies de alto contacto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, serán únicamente 5 turnos. Haga de cuenta que empiezan los turnos 8:30, 9:30 el segundo paciente, 10:30 el tercer paciente, 11:30 el cuarto paciente, y así. Ajá. Entonces, por esta razón es que, y claro, suponiendo de que se demore 30 minutos, ¿no? Porque a veces que requerirá 40 minutos por paciente, claro, quizás un poco más. Sí, porque no solamente es el hecho de que hace una calza, por ejemplo, o retira un diente, o hace una curación, sino que también es el hecho de la entrevista con el paciente. Usted sabe, escribir en la historia, registrarlo en el sistema. Entonces todo este proceso es el que ha hecho que se amplíe, digamos, el tiempo entre atención de paciente y paciente. Prácticamente, literalmente hay el distanciamiento y el proceso de seguridad entre pacientes. Sí. Una consulta, doctor, que desde luego es personal. Cuando inició la pandemia, en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, publicaban nuestros héroes sin capa, ¿no? De Mandil. ¿Cómo se comporta la ciudadanía sanrafaeleña ante ustedes? Dan ese respeto, ese reconocimiento como héroes en verdad, que yo sí lo aplaudo y lo reconozco. Bueno, pienso que la ciudadanía sí nos ha dado una buena respuesta aquí en la parroquia. Es decir, nos han brindado su comprensión, nos han brindado el apoyo. Pienso que, bueno, salvo casos excepcionales por las molestias que ha causado esto propio de la pandemia, sí ha habido apoyo por parte de la ciudadanía. De ser el caso que ustedes encontraron o detectaron, doctor, un caso positivo, es decir, vengo a atenderme y ustedes detectaran que tengo los síntomas para
tener ese diagnóstico, ¿cuál es el protocolo o el procedimiento que ustedes desarrollan para ese paciente? Claro, bueno, la persona que se acerca con síntomas respiratorios, como le indicaba, pasa al triaje mío. O sea, yo soy la persona directamente que está encargada en la unidad de hacer la valoración en ese sentido. Es decir, la persona no entra aquí a la sala de espera, se queda en la partecita de la derecha que tenemos, luego pasa a la carpa, realiza unas preguntas, la valoración, me cuenta desde cuándo ha tenido los síntomas, toda la valoración médica, ¿ya? Con esa valoración médica yo determino si es que es un caso sospechoso o no es sospechoso. Dado el caso, se realiza una serie, digamos, de levantamiento de información, es decir, cuántas personas vive, con quiénes ha estado en contacto, lo que se llama una investigación epidemiológica preliminar, porque posterior a eso se organiza la visita domiciliaria, es decir, se constata la salud de todas las personas de la familia que han estado en contacto directo, se verifica que no tengan síntomas, que sus signos vitales estén dentro de la normalidad y se procede a realizar el aislamiento domiciliario. Para eso, las personas tienen que facilitarnos una firma en una carta de compromiso que indica que van a cumplir un aislamiento, este momento de 13 días, ¿sí? A la persona que tiene síntomas se le programa una toma de muestra, ¿sí? Que se realiza aquí mismo en la unidad. Esta toma de muestra se la realiza todos los días miércoles. Es decir, que si es que el día de hoy llegase una persona, le programan para el día miércoles siguiente y así, ¿sí? Entonces, digamos, desde hoy jueves hasta el martes, todas las personas que necesiten muestras quedan programadas para el miércoles, que me parece que cae 2 de septiembre, ¿sí? En este caso. Posterior a eso, si es que el resultado sale negativo, porque es una prueba PCR de hisopado nasofaríngeo que es confirmatoria, no es una prueba rápida, si sale negativo se corta el aislamiento, es decir, se da de alta. Pero si sale positivo hay que ver la evolución, ¿sí? Porque no es lo mismo tener síntomas leves que llegar a necesitar oxígeno. Eso quiero que esté bastante claro. No es que usted se acerca al centro de salud y yo le mando al hospital. Eso no es así de ninguna manera. Entonces, esa es la preocupación que se nos ha manifestado siempre, de que tienen miedo de que le mande al hospital. Y no es así. Muchas veces vienen con este nuevo tema del síntoma de que no siente el sabor de la comida, no le siente la sal a la comida, no siente el azúcar, se hacía vaporizaciones con el eucalipto y de repente ya no le huele. Entonces, eso es un síntoma leve. Y es un síntoma del COVID. Entonces ahí yo ya valoro y le mando a hacer el aislamiento en su casa. Como le digo, hago el seguimiento, se realiza una visita domiciliaria, se hace controles por vía telefónica, se planifica igual hacer el seguimiento en el domicilio y dependiendo de lo que resulte la prueba, como le digo, igual si son síntomas leves no se extiende más allá de 16 días el aislamiento. Ya, doctor, más o menos venía justamente, muy gentil por esta aclaración, venía esta pregunta porque se ha determinado, se ha visto fuentes extraoficiales que moradores de las comunidades que han presentado estos síntomas tienen ese miedo, esa resistencia de acercarse a los centros de salud. No específicamente aquí en San Rafael, sino a todos los centros de salud, porque algunos están viajando y todo eso. Prefieren llegar directamente a sus hogares y aislarse. Y de algún modo, por fuentes, como le digo, de la misma comunidad, algunos directivos, líderes, han mencionado que se está haciendo su tratamiento con medicina natural, lo que usted menciona, el eucalipto y todo eso. Más bien, valga la aclaración, doctor, para que la gente empiece a tener confianza y se acerque, de que no le van a hacer el proceso de hospitalización, que no es necesario de ser el caso, sino ese proceso de valoración para técnicamente, si cabe el término, técnicamente ser tratados nuestras dolencias, nuestras afecciones. Exactamente. Doctor, ¿algo que tenga que agregar? Bueno, en torno a esto del temor de venir aquí al centro de salud porque piensan que les vamos a mandar al hospital, recientemente mantuvimos una reunión el día miércoles junto con el gas parroquial y los líderes. Estamos impulsando la estrategia de vigilantes comunitarios,
justamente por este hecho de que las personas deciden no venir a nuestro centro de salud y indicarnos que están con ciertos síntomas, ¿sí? Entonces, esta estrategia lo que busca es que en cada comunidad aquí en San Rafael, y también se está replicando en otras parroquias de aquí de Otavalo, haya ciertas personas que conocen a la comunidad, es decir, saben cuántas familias, quiénes son, nos indiquen a nosotros. Tengamos ese vínculo, ellos sean el vínculo con nosotros para decir, por favor, ayúdenos bien. Entonces, de esa manera, al yo tener ya el conocimiento de que X familia en cierta comunidad está con síntomas, yo ya puedo planificar una visita y decidir qué pasa ahí, ¿sí? Y no es con el afán de... Perdón que le interrumpa nuevamente, doctor, pero más bien la familia lo que se siente preocupada es que una vez que le hace la visita a los doctores, es el proceso de discriminación que siente esa familia. Más bien, por ese espacio es lo que muchas veces guardan su reserva y prefieren, como dice, han preferido aislarse. Tal vez pasa por eso. Ese tema sí sería muy importante, doctor, que trabajemos. Ojalá pueda en otra etapa con el mismo gobierno parroquial hacer esa etapa de que no la discriminación. Claro, justamente sí se ha tocado ese tema en todas las reuniones que hemos mantenido. Porque, bueno, al principio de esto de la pandemia todo el mundo asustado, todo el mundo preocupado, todo el mundo... pero ahorita estamos en otra etapa de tratar de retomar la vida normal, entre comillas, porque ahora es muy importante las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, no estarse tocando la cara mientras uno está en la calle y no se ha desinfectado las manos, el uso de la mascarilla es fundamental para retomar, ¿sí? Entonces, como le digo, al inicio había bastante esta situación de discriminación. Ahora se ha logrado cambiar un poco esto, ¿sí? Porque ya va siendo este tema del COVID parte de la cotidianidad, algo de lo que hay que cuidarnos sí o sí. Es decir, ya no me asusta tanto, ¿no? Exactamente, ya no asusta tanto, pero es importante no bajar la guardia, seguir siempre preocupados de la salud de uno. Como les decía en la reunión, al usar la mascarilla no solo me protejo yo, sino le protejo al resto, porque mucho se ve ahorita las personas no presentan síntomas, ninguno, absolutamente ninguno, y uno puede estar contagiado sin presentar síntomas, y al momento de estar uno utilizando la mascarilla, en ese sentido le protege al resto, ¿sí? Entonces por eso es tan importante y se ha hecho demasiado hincapié en esto de que utilicen por favor la mascarilla, las medidas de seguridad, el distanciamiento, que se respete esto, ¿no? Indistintamente de las enfermedades o las patologías que hayan venido trayendo los pacientes, ¿hasta cuánto estima pacientes que logran atender entre odontología, entre todos los servicios que menciona? ¿Hasta cuántos pacientes logran atender en el día? Poniendo un número diario. Entre los 5 obligatorios de odontología, igualmente, por ejemplo, nos consultan por vacunación, que es algo que también se está haciendo aquí, ¿no? Control de embarazadas. Pongamos que en promedio son unos 25 pacientes, reuniendo todo, porque, como le digo, vienen por vacunación y se hace un control al niño, se hace un control a la madre, viene la mujer embarazada, a veces se le revisa incluso al esposo que viene mientras espera. Entonces, mientras se trata de hacer una atención integral, tratar de que el usuario, la persona que viene, mientras esté esperando su odontología, tenga una atención en medicina. Atender al niño que viene por vacunas, no solamente que se vacune y se vaya, ¿sí? Entonces hacemos ese control. Como les indicaba, no es necesario estar enfermo para acudir al centro de salud. Sencillamente puede acudir a tomarse la presión arterial, hacerse un control de la glucosa. Y como les decía, no es necesario estar enfermo, incluso viene, conversa un rato conmigo, se distrae, capaz le hago reír un poco, ¿sí? Claro. Entonces, ese es el sentido de que la salud no es únicamente no presentar la enfermedad, sino hacerse un control periódico de la misma, ¿sí? Claro, prevenir las enfermedades, que me parece bastante genial. Amigos, amigas de San Rafael de la Laguna,
Ha sido importante tocar esta temática de salud con la finalidad de que ustedes tengan confianza y se retomen las actividades. Obviamente con otra normalidad, con los procesos de bioseguridad que recomiendan. Y en este caso, doctor, como para despedirnos ante la población sanrafaeleña, por favor, le escuchan con un mensaje final. Bueno, el mensaje es que por favor no se queden callados. Acudan al centro de salud. Si presentan alguna molestia respiratoria, y no solo respiratoria, alguna dolencia, acérquense al centro de salud. No descuiden a sus niños menores de 5 años que estén pendientes de vacunas. Las señoras embarazaditas, que por favor acudan a los controles que tienen que realizarse aquí al centro de salud. Estamos con los brazos abiertos para recibirles, para atenderles, para ayudarles en lo que necesiten. Y ese sería el mensaje. Por favor, cuídense, utilicen las medidas de bioseguridad que tanto se ha hecho hincapié, que ya comentamos igualmente: mascarilla, lavado de manos, desinfección de manos con alcohol gel, el distanciamiento social que se está practicando, y eso sería todo. Recomendaciones que no está de por demás. De mi parte, un gusto nuevamente. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias también.